Hola, vamos a ver la clase de estrés hídrico. Recordad que estamos en la segunda unidad, en la que estamos viendo cómo los extremos de los gradientes en los recursos básicos para el funcionamiento de las plantas es enfrentado por estas ya. Por lo tanto, estamos hablando de estrés. En las clases anteriores vimos cómo diferentes condiciones y recursos afectaban a la fotosíntesis, y ahora vamos a ver cómo el exceso o defecto de agua afecta a las plantas y sus consecuencias ecológicas. Veíamos en la clase de estrés, de ecofisiología del estrés, que el desempeño de las plantas cambia a lo largo de los gradientes ambientales y que para una determinada especie va a haber una situación ambiental que determine un desempeño óptimo, siendo este desempeño óptimo medido en términos de sobrevivencia, supervivencia, crecimiento o reproducción. ¿Ya? Cuando nos desplazamos de esta condición que determina el desempeño óptimo, vamos a estar en condiciones de estrés. Y en el caso de un gradiente ambiental definido por la disponibilidad de agua, vamos a tener un estrés por defecto de agua, lo que sería una sequía, o vamos a tener también un estrés por exceso de agua, lo que se llamaría anegamiento. Ya, por ejemplo, podemos tener sequía o una condición más bien de déficit hídrico en situaciones como esta, la que se da en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, ya en la región de Tarapacá, que tenemos un tamarugo, como está viviendo en una condición que se presume de déficit hídrico porque se ve el suelo bien seco. Podemos ver en algunos casos que además brilla un poquito, y eso es porque hay muchas sales que son precisamente arrastradas por esta evaporación tan brutal del agua. Y vemos que, bueno, aquí hay unas pequeñas nubes, pero habitualmente no hay ni esto, y esto nos está hablando también de que cae muy poquita agua y también del impacto de la radiación solar. Luego aquí tenemos un déficit de agua, tanto porque llueve poco como también porque hay mucha evaporación del agua que precipita. Sin embargo, una situación contraria la podemos encontrar en los bosques pantanosos, localmente llamados walbes, como los que podemos encontrar en la región de los ríos. Esto es una fotografía en un walbe tomada ¿cómo se llama esta población que está aquí cerca? Ay, se me olvidó el nombre, que es donde está la vaquita, donde están los quesos. Bueno, ahora se me olvidó. Pero aquí cerquita de Valdivia, ya como no sé, en unos 30 minutos en auto se llega a una situación como esta de bosque pantanoso o Walbe. Bueno, vamos a ver un poquito primero sobre déficit hídrico, y al final veremos alguna pincelada sobre anegamiento. En este paisaje que tenéis acá, que es una fotografía del Parque Nacional Fray Jorge, encontramos que está dominado por lo que sería una matriz de matorral sérico. Recordar que sérico significa que está adaptado a condiciones de baja cantidad de agua, ¿ya? Entonces tenemos un matorral sérico, pero en este matorral sérico hay pequeños parches de bosquetes, ¿ya? Y que es un bosque higrófilo, ya que es un bosque con especies características de lugares con alta disponibilidad de agua. De hecho, cuando ingresamos dentro de uno de estos bosques, podemos ver un ambiente como este, donde vemos una neblina, particularmente en las mañanas. Estos bosques están dominados por olivillo. De hecho, si yo no me equivoco, esto es una hoja de olivillo, ¿ya? Estos serían troncos de olivillo, no son como estos olivillos que tenemos aquí en Punta Coriñanco, no son tan grandes, porque evidentemente hay una limitación hídrica en este caso, pero son bosques hidrófilos de olivillo, ¿ya? ¿Cómo se explica que existan estos bosques? Pues se explica precisamente por esta niebla que estamos viendo acá, que es una niebla que viene ya diariamente desde la costa, ya hacia acá tendríamos el Océano Pacífico, esto sería el acantilado, y vemos cómo llega esta neblina oceánica que localmente se llama Camanchaca, y es la que da este aporte de agua que permite la subsistencia de estos bosquetes
de olivillo. Ya podéis encontrar una descripción más romántica y precisa de estos bosques en este enlace de acá. Bueno, la gracia de este sistema y particularmente de los bosques es que permite ver en unas distancias extremadamente pequeñas cómo coexisten diferentes especies con diferentes resistencias al estrés hídrico. En estos bosquetes lo que vamos a encontrar es que a veces aparecen árboles muertos en sotavento, que sería la parte del rodal que está menos expuesto a esta neblina, ¿ya? Mientras que en Barlovento tenemos las especies que son, tenemos ciertas especies, particularmente olivillo, mientras que otras especies, como podría ser el petrillo o Miceugenia corrifolia lo encontramos bien en el núcleo o a sotavento, ¿ya? Entonces vemos que en una súper corta distancia geográfica, no sé si geográfica es la palabra, porque realmente son metros, ya en muy poca distancia tenemos un cambio de especies que podría estar asociado y que ya sabemos de hecho que está asociado a estas diferencias en la disponibilidad hídrica, ¿ya? Porque la neblina cargada de agua, o mejor dicho, el agua que viene arrastrada por la neblina, es interceptada por estos árboles que están en Barlovento y mucha menos agua llega a las zonas más alejadas, más hacia sotavento de estos rodales de bosque. Las diferencias que encontramos entre estas dos especies, que son las especies más contrastantes, el olivillo y el petrillo, se explican por diferentes ajustes hidráulicos y particularmente lo vemos en, en la relación que existe o las diferencias que existen entre el potencial hídrico de pérdida de turgor y el potencial hídrico de la planta a mediodía. El potencial hídrico de pérdida de turgor, que se suele denotar como esta phi, letra phi, de PPT, ya, que es, o sea, que es la manera de denotar em, eh, punto o sea, de pérdida de turgor, es el potencial hídrico a partir del cual la planta se marchita de manera permanente. Sabemos que las plantas pueden tolerar cierto grado de deshidratación, un poquito, ¿ya? Pero hay un nivel de deshidratación a partir del cual ya el estrés no se puede revertir, ya no se puede volver atrás. Por mucha agua que le demos a esa plantita o a esa hojita o ramita, ya nunca va a volver a hidratarse, ¿ya? Entonces, ese potencial umbral a partir del cual ya no es posible la recuperación es lo que se llama el potencial hídrico de pérdida de turgor. El otro valor relevante es el potencial hídrico de mediodía, que es el potencial hídrico que tiene la planta en el momento más seco del día, que es justo al mediodía, ¿ya? Bueno, fijaros aquí estos datos. Aquí en esta parte de la izquierda tenemos los datos correspondientes al olivillo, a Extoxicum punctatum, mientras que aquí tenemos los de el petrillo, Miceugenia corrifolia. Tenemos para cada especie varias situaciones. Tenemos por una parte los potenciales en la zona del núcleo, ya que estarían más alejados de la neblina, y la zona de sotavento, ya que sería la zona más alejada. Entonces estamos hablando acá y acá. Ya. Fijaros que en el núcleo los potenciales hídricos, aquí tenemos dos potenciales hídricos. El granate corresponde al potencial hídrico al amanecer, ¿ya? Y el caqui, que es el potencial hídrico a mediodía. Ahora mismo nos interesa solamente esto, ¿ya? Entonces, lo que aquí vemos es que vemos por una parte que el potencial, vemos varias cosas. Vemos por una parte, vamos a empezar con el del amanecer en realidad. El del amanecer lo que vemos es que el potencial hídrico al amanecer es menos negativo, más cercano a cero, ya en el núcleo que en sotavento. El potencial hídrico al amanecer nos está indicando
es una especie de proxy, de indicador de la disponibilidad de agua de la planta, porque en ese momento la planta está en equilibrio con la atmósfera y con el suelo. Ya es un momento en el que los estomas están cerrados porque no están siendo iluminados por la luz del sol. Los estomas están cerrados y el potencial hídrico de la planta está en equilibrio con el de la atmósfera y el del suelo. Entonces, este potencial hídrico del amanecer nos está hablando un poco de la disponibilidad de agua y ya estamos viendo acá que la disponibilidad de agua para el Olivillo es bastante mayor en el núcleo que en Sotavento porque tiene valores más cercanos a cero. A mediodía el potencial hídrico se hace más negativo, ya por eso toma valores aquí más grandes. Fijaros que estos son valores de potencial hídrico negativos, por eso tenemos el signo menos aquí en las unidades megapascales. Entonces tenemos que el potencial hídrico se vuelve más negativo ya a mediodía respecto al amanecer, tanto en el núcleo como en Sotavento. Pero lo importante es que esta disminución en Sotavento llega a ser tan grande que es mucho menor que el potencial hídrico de pérdida de turgor. Por lo tanto, la planta se deshidrata más que lo que es capaz de recuperarse por los mecanismos de ajuste que tengan. Por lo tanto, las plantas en Sotavento tienden a morirse porque alcanzan potenciales hídricos, digamos, catastróficos, que determinan que la planta no se va a poder hidratar. Sin embargo, bueno, hasta ahí nomás. ¿Qué pasa con el petrillo? El petrillo lo que vemos es que sí, es cierto, a mediodía, tanto en el núcleo como en el Sotavento, a mediodía el potencial hídrico es menor que en el amanecer, lo que nos está indicando la mayor demanda evaporativa que hay a mediodía respecto al amanecer. Esta disminución es más acusada particularmente en Sotavento porque es la zona más seca dentro del gradiente de estudio, pero en cualquier caso el potencial hídrico de la planta a mediodía nunca es más negativo que el potencial de pérdida de turgor y por lo tanto la planta nunca va a alcanzar niveles de deshidratación catastróficos que no puedan ser revertidos, ¿ya? Y esto nos está explicando o nos está indicando que realmente el petrillo es resistente al estrés hídrico porque es capaz de habitar en Sotavento, donde la disponibilidad de agua es más pequeña y a pesar de ello no alcanza potenciales hídricos catastróficos. Es además interesante ver que no solamente estamos observando diferencias entre especies y por lo tanto estaríamos hablando de adaptaciones, ¿ya? Las diferencias entre el olivillo y el petrillo, sino que además el petrillo muestra aclimatación. Recordad que la aclimatación se da a otra escala que la adaptación, porque lo que vemos es que el potencial de pérdida de turgor del petrillo en Sotavento es mucho más negativo que en el núcleo, de tal manera que lo que se llama margen de seguridad, es decir, la distancia entre el potencial hídrico que la planta adquiere y el potencial hídrico de pérdida de turgor permanente, esta distancia es semejante en ambas condiciones. Ya siempre se mantiene, por lo tanto, lejos de las condiciones que generaría una deshidratación permanente. Luego, el petrillo también está mostrando aclimatación a condiciones secas. Bueno, estamos viendo, por lo tanto, que hay especies que son sensibles al déficit hídrico y mientras que hay especies que son tolerantes al déficit hídrico, ¿ya? Tolerantes no, resistentes al déficit hídrico. ¿Cómo es que se puede adquirir esa resistencia? Bueno, pues ya sabemos por la clase de ecofisiología del estrés que hay diferentes maneras por las cuales las plantas hacen frente a diferentes tipos de estrés, el escape, la evitación y la tolerancia. Vamos a ver ahora una serie de mecanismos de escape, de evitación y de tolerancia asociados al déficit hídrico. Empezaremos por el escape, vamos a ver
banco de semillas y la longevidad o la pérdida de hojas estacional, particularmente en condiciones de verano. Y después vamos a ver algunos ejemplos de estos tipos de acá. ¿Cómo pueden escapar las plantas del déficit hídrico? Por ejemplo, teniendo un banco de semillas persistente que es capaz de germinar cuando la disponibilidad de agua aumenta. Y eso lo sabemos nosotros muy bien porque en Chile somos espectadores de un fenómeno maravilloso que es el desierto florido. Ya sabemos que cuando hay primaveras que son excepcionalmente lluviosas en el desierto de Atacama, entonces hay una floración masiva, ¿ya? Estas plantas han permanecido en estado de latencia cuando había una condición de déficit hídrico y por lo tanto escaparon del estrés de esta manera. Hay plantas que lo que hacen es que el individuo es perenne, pero pierden sus hojas en verano, ¿ya? De tal manera que disminuye la superficie de transpiración y permanecen también en un estado de latencia fisiológica porque no están haciendo fotosíntesis durante ese periodo y por lo tanto, aunque no están ganando carbono, tampoco están perdiendo agua y al disminuir su metabolismo al máximo, es decir, estar en un estado de latencia, es que pueden sobrevivir con las reservas que han podido almacenar durante el periodo vegetativo. Aquí tenéis el caso de una planta del desierto de Estados Unidos y de México, pero que también hay algunos ejemplos semejantes, muy parecidos en las zonas séricas de Chile. Evitación. Cuando hablamos de evitación sabemos que una manera de evitar la deshidratación consiste en cerrar los estomas. Y esto, como ocurre, ya vimos en algún momento del curso que el cierre estomático depende o es estimulado por la concentración de una fitohormona que se llama ácido abscísico y que sus siglas son ABA. Cuando las raíces detectan un déficit hídrico, se sintetiza el ácido abscísico y este viaja por el xilema hasta alcanzar las hojas, provocando el cierre estomático y por lo tanto evitando así la pérdida de agua por transpiración. Eh, Esto lo demuestran diferentes mediciones. Aquí podéis ver en este gráfico de la izquierda cómo la conductancia estomática al agua, es decir, los moles de vapor de agua que fluyen a través de los estomas de las hojas por unidad de superficie y de tiempo de hoja, o sea, unidad de superficie de hoja y de tiempo, disminuye a medida que aumenta la concentración de ácido abscísico en el xilema, ¿ya? De manera que cuando la concentración es cercana a cero, la conductancia estomática es grande, es alta y pequeños incrementos en ácido abscísico rápidamente disminuyen la conductancia estomática, es decir, provocan el cierre estomático. Y este cierre estomático se da cuando disminuye la disponibilidad hídrica. Aquí lo tenéis con un gráfico que muestra cómo disminuye la conductancia estomática con el potencial hídrico prealba o antes del amanecer, que era lo que yo os contaba antes, es el potencial hídrico que se da en la planta antes de que ésta sea iluminada por la luz solar y por lo tanto antes de que comience la transpiración. Al estar los estomas cerrados, el potencial hídrico de la planta está reflejando la disponibilidad de agua en el ambiente. Y lo que vemos es que la conductancia es muy grande cuando el potencial hídrico en prealba también es alto. Y a medida que el potencial hídrico en prealba disminuye, también disminuye la conductancia estomática. Una manera de evitar el déficit hídrico es evitar la pérdida de agua por transpiración, pero otra manera es
maximizar la captura de agua, por ejemplo, teniendo sistemas radicales extensos. Esta propagación del sistema radical puede estar asociado a un crecimiento lateral ya del sistema radical, como por ejemplo en este caso de Encelia canestens, que estos son todos, todo aquí que tenéis son plantas de la región de Coquimbo, de una zona sérica, como también puede ser sistemas radicales en profundidad, ya, que alcancen grandes profundidades. En este caso, de estos sistemas radiculares que están extendidos superficialmente, estas raíces son capaces de absorber rápidamente cualquier lluvia que eventualmente aparezca en un sistema donde las lluvias son extrañas. Nada más que hay un poquito de agua, esta es rápidamente absorbida antes de que sea o consumida por otro organismo o evaporada si es que la lluvia ha sido como muy cortita. Esto está pensado más que nada para lluvias esporádicas. Por otra parte, sistemas radicales muy profundos van a tener acceso a las napas profundas de agua y por lo tanto van a tener un suministro constante de agua. Hay algunos casos donde se combinan ya estos dos sistemas, es decir, el sistema radical es extenso tanto lateralmente como en profundidad. Esto es lo que se llama un sistema radical dimórfico. Y es el que observamos, por ejemplo, la Sena cumingi, ya una fabácea típica de las zonas séricas del norte del país. Este sistema dimórfico permite la movilización de agua de una manera muy peculiar que es muy beneficioso para esta planta. Porque básicamente lo que permite es mover agua desde las napas profundas a las capas más secas, empleando el sistema radical dimórfico como si fuera un conducto. ¿Por qué? Durante el día lo que tenemos es que hay una ascensión de agua desde las napas profundas ya hacia la planta. También si hubiera agua en superficie también se podría capturar. Pero es que cuando llega la noche, ya el agua que ha extendido y que queda en las raíces es liberado cuando los estomas se cierran. Los estomas se cierran, difunde el agua desde las raíces hacia el suelo, ¿ya? Y de esta manera este agua queda disponible para ser absorbido en la mañana siguiente por estas raíces superficiales, ¿ya? Pruebas de que este levantamiento hidráulico ocurre lo tenéis acá. Aquí tenemos el potencial hídrico del suelo en varias profundidades y cómo cambia a lo largo del tiempo. De manera que aquí tenéis unas franjas rayadas que sería la noche y unas franjas blancas que serían el día. Fijaros cómo el potencial hídrico a 60 centímetros está fluctuando, ¿ya? Porque de tal manera que es más alto en los periodos nocturnos o justo en la mañana, ¿ya? Y a medida que pasa el día, que van pasando las horas de luz, disminuye porque este agua de la superficie estaría siendo transpirada a través de la misma planta, es decir, la transpiración de las hojas chuparía el agua de la superficie y lo estaría llevando a la atmósfera. Este levantamiento hidráulico tiene, por tanto, esta ventaja de estar suministrando agua a la planta durante gran parte del día, pero además va a tener un impacto a nivel comunitario y ecosistémico. ¿Por qué? Porque este agua que está siendo liberada en la noche va a quedar disponible no solamente para la planta que hace el levantamiento hidráulico, sino también para las plantas aledañas, ¿ya? Explicando, por lo tanto,
patrones de agregación espacial de las plantas que tendrían que ver con un fenómeno de facilitación ecológica de la planta que tiene el sistema dimórfico hacia las plantas que no lo tienen. Por lo tanto, estaría beneficiando a la comunidad de plantas de ese lugar. Al haber un aumento en la disponibilidad de agua, va a haber también un aumento en la productividad, es decir, en la fotosíntesis y en el crecimiento tanto de la planta facilitadora como de las facilitadas, lo que va a tener consecuencias a nivel ecosistémico. Pasamos ahora a la tolerancia, ¿ya? Y cómo hacen las plantas para tolerar el déficit hídrico. Básicamente deben de tener mecanismos que determinan que el sistema hidráulico no colapse aunque tenga poca agua. A nivel de xilema sabemos que eso se puede medir con lo que se llama el potencial hídrico P50, que es el potencial hídrico al cual se pierde el 50% de la conductividad hidráulica. Y que ya sabemos, porque lo vimos hace unas clases atrás, que es una medida de la susceptibilidad o vulnerabilidad al embolismo producido por sequía. ¿Ya? En este caso tenemos 3 especies donde han medido este potencial, este P50, y lo que vemos es que la especie 1 sería la más tolerante a la embolia. ¿Por qué? Porque la conductancia, perdón, la conductividad hidráulica se pierde, o sea, o el 50% de la conductividad hidráulica se pierde cuando el xilema está a -9 megapascales, ¿ya? Mientras que esa conductividad, o sea, mientras que esa pérdida de conductividad se observa a potenciales mucho más positivos en el caso de la especie 2 y la especie 3, ¿ya? Fijaros que esta especie a -5 megapascales pierde la mitad de la conductividad y la especie 1 requiere al menos -9 megapascales para reducir la conductividad hidráulica. Nos está hablando de que necesita estar más deshidratada para perder, o sea, para embolizar. Esto sabemos por la clase las clases anteriores, que eso se puede explicar por tener unos elementos traqueales que tengan unos poros pequeñitos y por lo tanto unos poros que impidan la absorción o el ingreso de agua dentro de los elementos conductores del sistema. Dicho eso, el P50 no siempre nos va a hablar de o más bien dicho, o sea, la susceptibilidad a la embolia no siempre se relaciona con la sequía porque puede que hayan plantas que sean susceptibles a la embolia, pero nunca realmente se encuentren sometidos a un déficit hídrico de este tipo. Aquí tenéis el ejemplo con el Nothofagus pumilio, con la lenga, y me interesa que veáis estos gráficos, qué significan y cómo se construyen. Aquí tenemos el potencial hídrico, ya también lo tenemos expresado en menos megapascales, luego un valor de 0 es un buen estatus hídrico, un valor de -6 es un mal estatus hídrico, y aquí tenemos la pérdida de conductividad del tallo, ya de 2 poblaciones de lenga, una que está en Bajlit y otra que está en La Hoya. Esta de Bajlit es un lugar más húmedo donde llueven más de 1.500 milímetros anuales, y en cambio en La Hoya llueven 900 milímetros anuales. Aquí lo que hacen es que con diferentes muestras las someten a diferentes potenciales hídricos y ven cuánto disminuyó el potencial hídrico respecto al de una planta que estaba totalmente hidratada, ¿ya? De tal manera que las plantas que están bien hidratadas tienen el 100% de conductividad hidráulica, mientras que las plantas que están deshidratadas hasta alcanzar un potencial hídrico de -6 megapascales perdieron, en este caso de La Hoya, pues casi el 80% de la conductividad hidráulica.
¿ya? El 50% de la conductividad hidráulica estaría dado aquí. Yo me voy ahora a las curvas que fueron obtenidas mediante mediciones en laboratorio, y lo que yo veo es que en Bajlit el potencial hídrico al cual se pierde el 50% de la conductividad sería este, que son más o menos menos 5 megapascales, mientras que en el caso de la olla este potencial hídrico sería de menos 2,6 megapascales. Luego aquí estamos viendo que la susceptibilidad a la embolia de esta población más sérica es mayor, es decir, se da potenciales hídricos más positivos que en el caso de Bajit, ¿ya? Por lo tanto, en el caso de la lenga, la resistencia al déficit hídrico no estaría dada por tolerancia a la embolia, sino que deben ser otros mecanismos. Plantean básicamente que lo que harían sería evitar el estrés hídrico, es decir, nunca alcanzar valores tan negativos como estos menos 2,6 megapascales. Otro mecanismo de tolerancia es el que tienen las plantas de resurrección, que son plantas que son capaces de deshidratarse casi completamente y rehidratarse cuando vuelve a haber humedad, recuperando todas sus funciones vitales. Este es el caso de unos helechos que son muy frecuentes en la zona centro-sur de Chile, que son los helechos película, que son los que pertenecen a la familia Hymenophilaceae. Se llaman helechos película porque están constituidos por una sola capa de células, ¿ya? Tienen una epidermis arriba y otra epidermis abajo, adaxial y abaxial, perdón, epidermis no, una cutícula, ya una capita de ceras, pero solamente es una única capa de células, ¿ya? Cuando entonces en condiciones secas se deshidratan y cuando vuelven las condiciones húmedas se vuelven a hidratar, y si uno toma ciertos parámetros de salud fisiológica puede ver que era la misma que tenían antes de la deshidratación. Esto implica una serie de rutas metabólicas súper complejas que todavía no están totalmente comprendidas. Bueno, vemos por lo tanto que hay especies que tienen diferentes mecanismos para resistir el estrés hídrico, y esto va a tener consecuencias en función del tipo de déficit hídrico que tengamos, porque no es tan importante el hecho de que haya una menor cantidad de agua, sino que es más importante cuál es la intensidad de este déficit hídrico y durante cuánto tiempo se mantiene. En este contexto surgen dos conceptos que son bien importantes, y que es el de las plantas anisohídricas y las isohídricas. Iso significa igual, hídrico viene de agua, luego lo que estamos hablando es de agua siempre igual. Aniso está significando diferente agua, ¿ya? Es decir, el estado hídrico cambia. Luego, las plantas que son anisohídricas son aquellas cuyo estatus hídrico fluctúa con la humedad ambiental. Por lo tanto, estas plantas son capaces de tolerar el estrés hídrico, ¿ya? Es decir, ellas, eh, su potencial hídrico disminuye cuando hay menos agua, pero aún así mantienen sus funciones metabólicas o su funcionamiento. En cambio, las plantas isohídricas mantienen el mismo estatus hídrico a pesar de las fluctuaciones en la disponibilidad hídrica, y eso sabemos que consiste en evitar el estrés hídrico. Ya la planta está en un ambiente donde eventualmente hay menos agua, pero el estado hídrico de la planta no se afecta. Veámoslo con estos dos ejemplos, que son dos especies de coníferas que coexisten en Estados Unidos. Uno es el Pinus edulis, que está aquí representado con estos círculos blancos, y el otro es el Juniperus monosperma, que está representado con estos círculos negros. En esta parte superior del gráfico lo que estamos viendo es
cómo cambia el potencial hídrico a mediodía a medida que cambia el tiempo. Aquí tenemos datos desde el 1 de mayo de 2006 al 1 de septiembre de 2006. Se hicieron varias mediciones, 1, 2, 3, 4 mediciones, ya se tomaron mediciones justo en un momento en el que la cantidad de agua era muy baja. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo, ¿cómo lo sabemos? Porque aquí estamos viendo la precipitación con estas barritas de color gris, ya, y en estos puntos negros aquí nos está indicando la cantidad de agua en el suelo, el contenido de agua en el suelo, perdón. Entonces lo que vemos es que en mayo y junio llovió súper poco, ya, cuanto apenas aquí hay unos cuantos milímetros algunos días, y por lo tanto el contenido de agua en el suelo también era muy bajo. Estos son porcentajes, tenemos valores muy bajitos acá. Ya en julio y agosto hay unos cuantos días con precipitaciones importantes. Por lo tanto tenemos en un mismo lugar estatus hídrico de estas plantas en condiciones de baja disponibilidad de agua y alta disponibilidad de agua. Lo que vemos es que la especie isohídrica, que es Pinus edulis, mantuvo potenciales hídricos bien constantes a lo largo de este periodo de estudio, ya que oscilaban entre, no sé, los menos 1,9 y los 1,4, menos 1,4 megapascales. ¿Ya? En todo el tiempo el potencial hídrico era bien parejito. Sin embargo, Juniperus monosperma mostraba potenciales hídricos mucho más negativos en este momento donde la disponibilidad de agua era muy baja y subía, de hecho se equiparaba incluso a los potenciales hídricos de Pinus edulis cuando la disponibilidad de agua aumentaba. Vemos aquí en estos momentos donde la cantidad de agua es más alta. Bueno, entonces lo que estamos es que estas especies anisohídricas, como el Cupressus, estaba tolerando el estrés hídrico porque era capaz de mantener la conductividad hidráulica a pesar del bajo contenido hídrico en el xilema, mientras que las isohídricas estaban evitando el estrés hídrico, en este caso de Pinus edulis, lo estaban evitando mediante el cierre estomático. Ya hemos visto que habían diferentes maneras de evitarlo, pero en este caso vamos a hablar del mecanismo de evitación que tiene que ver con cierre estomático, que va a evitar las pérdidas de agua por transpiración, pero además va a evitar la ganancia de dióxido de carbono, la fijación de dióxido de carbono por fotosíntesis, porque no va a poder ingresar el CO2 a través de los estomas al interior del agua. Pues bien, tanto unas como otras pueden finalmente morir si el estrés hídrico es severo o el estrés hídrico es muy prolongado. Y la susceptibilidad de muerte de unas y otras va a depender de cómo sea este déficit hídrico, ¿ya? En este diagrama lo que tenemos aquí es la intensidad de la sequía, es decir, alta intensidad significa que hay muy poca agua en el sistema, ¿ya? Baja intensidad de la sequía es que hay poca agua, pero no muy poca agua. Pero el otro eje que tenemos es la duración de la sequía. La sequía puede ser muy puntual, es decir, una baja duración, o puede ser muy prolongada, alta duración. Bueno, las plantas isohídricas que son capaces de evitar el déficit hídrico son capaces de evitar una deshidratación, ya son capaces de evitar un nivel de deshidratación bastante alto, pero no extremo. De manera que si el estrés hídrico es muy severo, la tensión en la columna de agua va a sobrepasar la tolerancia a la embolia de estas plantas y finalmente van a morir por falla hidráulica. Es decir, cuando estamos en esta parte de acá, estas plantas isohídricas no van a poder sobrevivir, pero van a poder sobrevivir en condiciones de baja a moderada intensidad de sequía. Por su parte, las plantas que son anisohídricas, es decir, que cierran sus estomas
para mantener el mismo estado hídrico, lo que van a hacer es que van a poder ocupar sus reservas de carbono durante un tiempo. Pero si la sequía dura demasiado, si es muy prolongada, finalmente sus reservas se van a agotar y finalmente las plantas van a morir de hambre o inanición, lo que en inglés vosotros vais a ver alguna vez como carbon starvation. Bueno, entonces saber por qué mueren las plantas nos puede ayudar a tomar medidas y es lo que han hecho algunos investigadores con el caso de la araucaria, que sabéis que la araucaria sufrió eventos de desecación o, digamos de decaimiento, ya la palabra correcta es decaimiento, hace unos pocos años atrás, en 2016, se observó que era muy común en determinados lugares que aparecían parches donde las araucarias mostraban un aspecto como este, de color café. Aquí lo veis a nivel de paisaje, esto es un sector de la Reserva Nacional Ralco. Aquí tenéis como la fotografía satelital y aquí tenéis un análisis empleando una serie de indicadores donde, bueno, todo esto que veis aquí en verde son plantas de araucaria y aquí lo que vemos es mostrado con colores rojos y verdes el estado de salud de esas araucarias medido desde imágenes satelitales. Y lo que estamos viendo aquí es que hay una predominancia de rojo, que significa que las araucarias tenían algún tipo de afección o de decaimiento. Este evento de decaimiento fue muy alarmante, no solamente entre la comunidad científica, sino también entre la administración y la sociedad, y llevó lugar a la investigación. Y ahí es cuando, basándonos en investigación meramente teórica, los investigadores se dieron cuenta de que la araucaria era muy susceptible posiblemente al déficit hídrico, porque dentro de las coníferas es una especie que cierra muy rápido los estomas y que además emboliza potenciales hídricos poco negativos a partir de -3, o sea, potenciales menores o más negativos que -3 megapascales. Esto lo vemos aquí en este diagrama. Esto lo que nos está reflejando es una filogenia, es decir, es la relación de parentesco de diferentes géneros de coníferas. Ya todos los nombres que veis aquí son géneros de coníferas y aquí os he marcado con un cuadrado rosado el género Araucaria. Las relaciones de parentesco están marcadas con colores, de tal manera que aquí lo que han hecho en el fondo, que no es lo importante en esta clase, pero bueno, siempre es interesante, es ver cómo los ajustes fisiológicos en relación al déficit hídrico en las coníferas tienen un componente histórico, es decir, las especies que están más emparentadas entre sí también se parecen más entre sí en cuanto a su respuesta al déficit hídrico. De manera que las que están marcadas de color azul, que sería sobre todo este clado, ya son especies que tienen una sensibilidad estomática al déficit hídrico alto, es decir, en cuanto el déficit hídrico es un poquito más negativo, los estomas se cierran rápidamente. Por otra parte, aquí estamos viendo que Araucaria tiene aquí también un color azul en este lado del gráfico, que este lado corresponde a la susceptibilidad a la embolia, es decir, medida como P50, que ya sabemos que es el potencial hídrico al cual se pierde el 50% de la conductividad hidráulica. Ya pues, entonces lo que vemos es que a potenciales incluso no tan negativos, o sea, potenciales en torno a -3 o potenciales incluso más positivos, es que la araucaria araucana tiende a embolizar. Bueno, con estos antecedentes, los investigadores sugieren que el decaimiento de araucaria araucana podría estar reflejando
un agotamiento de reservas por cierre estomático, ¿ya? Para evitar el déficit hídrico. Se piensa eso porque este decaimiento no se observó el primer año de la sequía, sino que se observó con el pasar del tiempo ya, después de unos cuantos años consecutivos de sequía. Entonces, para poner a prueba esta hipótesis, se cuantificó el contenido de carbohidratos no estructurales, que sabéis que son las reservas de carbono que se emplean para sostener el metabolismo de la planta y el crecimiento también en plantas sanas y en plantas con signos de decaimiento, ¿ya? Esto se hizo en dos sectores, si no recuerdo mal, de Conguillío. Esto me suena a Conguillío, en este lugar. Esto lo hizo el colega Milton Jiménez Castillo en colaboración con la colega Frida Piper, ¿ya? Y los resultados sostenían lo previsto por esta hipótesis porque encontraron que las araucarias enfermas tenían niveles más bajos de carbohidratos entre el 2 y el 6%. Frente a esos niveles de carbohidratos es muy posible que estas plantas no sean capaces de sostener el funcionamiento básico, ya sea lo que es la respiración celular como la defensa frente a herbívoros o patógenos. Y posiblemente esto explica que muchas de las araucarias con signos de decaimiento también estuvieran afectadas por este tipo de enfermedades. ¿Ya? Bueno, ahora una pequeñísima pincelada a lo que son los mecanismos de resistencia al anegamiento. ¿Cuál es el problema del anegamiento? ¿Por qué el anegamiento supone un estrés? Supone un estrés porque el agua va a llenar los espacios porosos del suelo, de manera que el anegamiento lo que hace en realidad es producir un estrés por anoxia, ¿ya? Por un déficit de oxígeno para poder mantener el respiramiento, la respiración celular de la rizósfera, ¿ya? Entonces, finalmente, las raíces empiezan a perder sus funciones vitales y al final eso evidentemente tiene consecuencias para el funcionamiento de la planta, pero es que además esta falta de oxígeno también va a afectar a la microbiota edáfica y por lo tanto a la disponibilidad de nutrientes en el suelo. Bueno, en lo que refiere estrictamente a el aireamiento de las raíces, ya que sería como el impacto directo del anegamiento en la planta, ¿cuál es el mecanismo o cuáles serían los mecanismos de resistencia a este estrés? Pues son las raíces adventicias que están iba a decir enriquecidas, pero no es la palabra correcta, tienen un desarrollo exacerbado de aerénquima, ¿ya? ¿A qué me refiero con raíces adventicias? Cuando veáis la palabra adventicia, hablando de un órgano de una planta, es que nos estamos refiriendo a que es un órgano que no está naciendo del lugar habitual. En este caso lo que estamos viendo es que en esta planta acuática las raíces están surgiendo de las inserciones de las ramillas, cuando normalmente las raíces tendrían que estar surgiendo de la base de la raíz, ¿ya? Entonces estas son raíces adventicias porque no salen del lugar habitual. Estas raíces adventicias no solamente ocurren en las plantas acuáticas, también en plantas como las del Gualbe, ¿ya? Que tienen un sistema radical totalmente anegado y muestran raíces adventicias desde los tallos, ¿ya? Esas raíces adventicias tienen un aerénquima muy desarrollado, ¿ya? Que sería esa parte del parénquima donde hay unos espacios intercelulares muy grandes, que sería esta parte de acá, ¿ya? Este aerénquima, al ser muy poroso, va a facilitar la difusión del oxígeno hacia el caule, manteniendo un correcto funcionamiento de las raíces y finalmente
del caule. Sería, o sea, es la misma filosofía que ocurre en el caso de la conductancia del mesófilo al dióxido de carbono. Hay hojas que tienen una conductancia del mesófilo mayor, es decir, ofrecen menos resistencia al flujo del CO2 en las hojas y por lo tanto las plantas pueden hacer mejor fotosíntesis. Aquí tenemos que estas raíces pueden hacer mejor la respiración mitocondrial porque el poco oxígeno que hay difunde muy fácilmente hasta llegar a las células y particularmente a las mitocondrias, que es donde este oxígeno se ocupa. Hasta aquí la clase de hoy. Gran parte de la información y sobre todo el concepto de la clase o la arquitectura de la clase está basada en este capítulo de un libro eh, editado por Fernando Valladares y particularmente el capítulo del libro que firma Fernando Valladares como primer autor, que está en castellano y donde tenéis una explicación larga y muy buena para poder apoyar lo que habéis visto en esta grabación o escuchado en esta grabación. Terminar recordándoos que por favor reviséis los casos de estudio del proyecto de investigación. Ya tenéis muchas pistas para empezar a responder muchos de las preguntas de investigación que os planteé. Espero que os haya gustado la clase.